Doctora, bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento y toda su experiencia. A todos los que están conectados en esta noche les doy la bienvenida. Me presento, mi nombre es Natalia Holguín, yo soy la gerente de Well Pharma, soy también terapeuta floral y soy coach emocional. Abrimos este espacio especial para trabajar las emociones, para empezar a trabajar y a mirar nuestras emociones, cómo poderlas sanar. Y trajimos pues el primer tema, porque vienen otros temas, que es sanando a mamá por medio de esencias florales. Entonces, para eso, pues trajimos una gran doctora con una gran experiencia, la doctora Brigitte Acero, es odontóloga, especialista en terapias alternativas, consteladora familiar, terapeuta floral, reikista y es coach ontológico. Entonces, pues doctora, le damos la bienvenida, vamos a iniciar el conversatorio, ¿cómo vamos a desarrollarlo? Vamos a empezar a trabajar y a hablar de los diferentes temas en cuanto a sanar a mamá, y vamos a hablar de las esencias florales que nos pueden también apoyar en este proceso. Vamos a estar hablando con la doctora y demás. Como sé que van a haber preguntas, entonces en el chat podemos hacer cualquier pregunta para que de esta forma, pues yo voy leyendo y vamos respondiendo, o al finalizar revisamos todas las preguntas y respondemos. Tenemos como media hora para responder todas las preguntas. Entonces este tema es bien interesante, bien especial, y pues le doy ya el paso a la doctora Brigitte Acero para que empecemos. Hola, buenas noches, Natalia. Muchísimas gracias. De verdad que me siento como muy complacida con esta invitación. Pues habíamos estado hablando un poco con Natalia de este mes tan importante que es el mes de la mujer, en el cual mirar toda esta parte femenina que es todavía difícil a veces de sanar para muchas personas, tanto en nuestra energía femenina, sea la persona que sea. Entonces, qué rico que hayamos podido antes de terminar este mes hacer como ese homenaje a las mamás, haciendo esta charla que, pues que yo, como le contaba a Natalia, creo que es en mi parte terapéutica, es de lo que más trabajo, ¿no? O sea, este tema de trabajar mamá, que es tan importante, y también quiero darle las gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Veo como muchas caras conocidas, también muchas personas que conozco. Gracias por venir a escuchar lo que he podido aprender en todo este tiempo que he estado trabajando desde las constelaciones familiares, que es desde el lugar donde he podido ampliar este conocimiento. Y bueno, entonces ya hablando entrando directamente al tema, vamos a hablar de por qué es tan importante este tema de trabajar mamá. Entonces yo aquí paso a contarles que cuando he recibido en mi consulta muchos de los temas que vamos a trabajar, a veces no sabemos que esto está relacionado con mamá. ¿Por qué? Porque no llega a nuestra consulta una persona hablándonos de quiero trabajar el vínculo con mamá. Por lo general llegamos queriendo trabajar nuestras relaciones, nuestros temas laborales, nuestros temas de pareja. Y aquí pues tengo que decirles que básicamente esto que creemos que no está relacionado, todo tiene una relación con mamá, con ese vínculo con mamá. Entonces, ¿por qué trabajamos o por qué es tan importante trabajar a la mamá? Recibimos la vida de papá y mamá, pero el vínculo más importante que tenemos es con la mamá, porque fue ella quien nos recibió en ese útero. ¿Y qué pasa en ese útero? Y esto lo sabemos la mayoría de las personas. No creemos que sea tan importante, pero tal vez ese vínculo que nosotros tenemos con mamá desde que llegamos al útero, cómo se sentía mamá, si se sentía sola, si estuvo acompañada, si se sintió abandonada, sus miedos, sus creencias, los juicios, lo que recibió también de su madre, de lo que significaba esa maternidad, hace que haya una implicación
que quede grabada en nuestro inconsciente y que tal vez va a acompañarnos a lo largo de nuestra vida. Entonces, si ese primer vínculo con mamá es tan importante, por supuesto también va a ser que tenga alguna repercusión cuando somos adultos con los vínculos también que tenemos con otras personas. Entonces, yo decidí hacer como un pequeño resumen de lo que yo he visto más en mi práctica profesional, de los casos que trabajamos con mamá. Y entonces, como les comentaba, la mayoría de los temas terapéuticos en los que trabajo, yo diría casi el 80%, son relaciones con mamá. Están relacionados con mamá, sea en el ámbito en el que nos hayamos, en lo que estemos viendo, como les decía, sean relaciones de pareja, en fin, todas estas relaciones que nosotros tenemos ya en nuestra parte adulta, hacen que ese vínculo se dé de una manera tal vez no tan armoniosa. ¿Será que podemos cerrar el micrófono? ¿Activas el tuyo nuevamente, doctora, por favor? Perfecto. Ok. Entonces voy a hablarles de estos 7 puntos que para mí son como los más importantes, son los que más me he encontrado en esta práctica profesional. Y el primer punto por el cual nos vinculamos con la mamá tiene que ver también con los vínculos que tenemos en nuestra vida adulta. O también cuando estábamos jóvenes, cuando estábamos pequeños. ¿Cómo me vinculé yo con el mundo? De la manera en que me vinculé con mamá desde el útero, también voy a tener una implicación en ese vínculo que voy a tener cuando soy adulta con mi pareja, en mi entorno laboral, en mi entorno social. Todos estos vínculos que a veces se hacen o se dan de una manera complicada, tienen que ver con mamá. ¿Y por qué tienen que ver con mamá? Si para mamá ese embarazo no fue tan bien recibido porque pudo haber sido un embarazo no deseado, inesperado, puede haber llegado a la vida ese hijo después de muchos hijos y tal vez era el menos planeado. Entonces, esto dificulta que ese vínculo se dé de manera armoniosa con mamá. Y si ese vínculo no se da de manera armoniosa, seguramente vamos a recibir desde pequeños muchas críticas de esa mamá. Siempre vamos a estar en una constante crítica de cómo se relaciona, cómo es esa relación con mamá. Y esto va a implicar que, por supuesto, para nosotros cuando seamos adultos también nos cueste vincularnos con nuestro entorno. Aquí pues yo pasaría de pronto a hablar de las 2 esencias en las que yo trabajo mucho y seguramente aquí hablaremos de una de las esencias que se usa en casi todos los casos de lo que tiene que ver con mamá y sería el lirio mariposa. El lirio mariposa lo usamos mucho para solucionar como estos conflictos que tenemos con mamá, ¿no? Y aquí hablando también de los temas que tenemos del vínculo que se dio no de una manera armoniosa en el útero, también trabajamos un poco con el calabacín. Son, digamos que 2 de las esencias que más uso cuando estamos trabajando en los temas de los vínculos que tenemos cuando somos adultos. Y no sé si tú me quieras complementar con estas esencias, Natalia, de alguna manera como, sí. Es que está cerrado tu micrófono. Ya. Bueno, Okay. doctora, sí, como usted habla, la importancia del vínculo, el primer vínculo que es el útero, ¿no? Que es el sentirme protegido desde mi útero por mamá. ¿M? Una de las esencias, como tú dijiste, las que se trabajan mucho es el lirio mariposa, porque se da pues esa protección y demás, ¿no? Ese calor fraternal, ese calor maternal que tenemos. El calabacín, digamos que es una esencia floral que si lo vemos en el aspecto desde el útero, lo que va a hacer es a fortalecer ese vínculo que yo tengo con mi madre, ¿sí?
ese vínculo hay veces, como tú decías, hay veces es el último hijo o el primero o el que no es deseado. Entonces allí el Calavecín va a ayudar a restaurar ese vínculo que hubo desde el útero. ¿M? Cuando sabemos que desde el útero mamá no nos aceptó, mamá no nos, o sea, tenemos un rechazo desde el útero de mamá, lo podemos apoyar con el algodón. Porque recordemos que el algodón Sí. maneja todos los traumas y esos traumas que son, o sea, ese sería nuestro primer trauma, ¿no? Uno de nuestros traumas es también cuando salimos del útero. Ese es uno de nuestros primeros traumas. Entonces el algodón nos va a ayudar a ese abandono, a ese rechazo, a esa pérdida que tuve desde la infancia. Entonces esa esencia floral también nos puede ayudar en el aspecto de fortalecer el útero, junto con el chicory, que ya nos da como ese amor fraternal, esa feminidad para aceptar que quedamos en embarazo o para aceptar que tenemos un hijo. Como esas esencias fortalecen ese vínculo hacia la madre y hacia su hijo y pues digamos que esa conexión que es el útero. Perfecto, mil gracias. Ahora el segundo punto que también trabajamos mucho cuando estamos trabajando en este tema también de vínculos con la mamá, muy parecido a este tema de vínculos a nivel social, pero este ya es un tema de un vínculo en el cual no me siento incluido en ningún grupo. Este es un tema que se da también como consecuencia de un arraigo que no recibí de mamá. ¿Y esto qué quiere decir? Que si mamá llegó a esta vida no siendo deseada por mi abuela, claramente esa mamá que tengo tampoco puede darme ese arraigo que yo necesito. Y entonces esta es una persona también que en el tema de los vínculos se va a sentir em, que nunca va a pertenecer a ningún grupo. Entonces son estas personas que intentan entrar en alguna comunidad, no se sienten bien, que viven en un sitio, tampoco se sienten que están en el lugar adecuado, viajan a otro sitio y así sucesivamente, los que yo diría nómadas, porque no encuentran el lugar para arraigarse, porque tampoco recibieron ese arraigo de mamá. Si yo no recibí ese arraigo de mamá, suelo ser una persona que no estoy conectada con la vida. Y nosotros en la parte de constelaciones familiares hablamos mucho del tema tomar a papá y mamá. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tomar a mamá? Cuando estamos hablando de tomar a mamá es tomar ese arraigo, tomar ese vínculo con la vida. Y si no me siento vinculada con la vida, soy de esas personas o somos de esas personas que preferimos estar solas, que no queremos estar incluidas en ningún sitio. Eh, yo aquí paso como de pronto a hacer esa aclaración también. Muchas veces cuando recibes pacientes y te cuentan esto de cómo te sientes en comunidad o con quién sueles pasar tu tiempo y hay mucha gente que te dice, me gusta estar sola, ¿sí? Prefiero estar sola. El tema de estar solo, y tengo que decirles, no es algo eh, que sea del todo sano. Estar solo, una cosa diferente es, quiero estar solo, quiero tener un espacio para mirar mis situaciones, para hacer mis planes, para planear mis metas. Y otra cosa es, me gusta estar siempre solo. Querer estar siempre solo finalmente es un tema patológico que también hay que revisar. ¿Por qué me gusta estar solo? ¿Por qué me cuesta vincularme con otras personas en el ámbito en el que yo me desenvuelva? Entonces acá, por ejemplo, trabajo mucho cuando ya estamos hablando de este tipo de personas, de este tipo de vínculos, de querer estar solas, son personas que finalmente son inseguras. Y aquí trabajo mucho con las esencias de alerce. Trabajo también con violeta de agua, trabajo con el cerato también para la autoestima y pues esas son las que más uso para estas personas. Yo no sé si tú quieras complementarme algo, Natalia, para estas personas que son tan inseguras, que viven solas, de alguna manera podemos ayudarles como a relacionarse de una manera diferente.
Ujú. Bueno, hay que revisar qué personalidad y qué tipo de soledad entra en las personas, ¿no? Entonces, como tú hablabas de la violeta de agua son esas personas que prefieren estar solos o solas para evitar ser heridos, ¿sí? Por esa razón, prefieren guardar distancia con las personas, prefieren no socializarse tanto, porque quieren evitar ser heridos. Y también cómo estas personas tienen su espacio. Más adelante vamos a hablar en cuanto a lo que es la posesión, la autoridad y todo esto. Entonces, hay personas que les da miedo a ser perturbados y agobiados, ¿sí? Precisamente cuando tenemos también una mamá chicory, que es una mamá sobreprotectora, entonces, ¿qué pasa cuando somos sobreprotectores con nuestros hijos? Le quitamos la identidad. ¿Sí? Arrasamos con ellos la identidad porque les estamos quitando pues las alas de que ellos puedan hacer las cosas, ¿sí? Entonces allí por ejemplo, con el chicory se puede acompañar esa madre sobreprotectora, con la violeta de agua podemos acompañar esos estados que queremos estar solos. Las personalidades violeta de agua hay muchos, pero como tú decías, ya cuando yo prefiero la soledad a cualquier cosa y ya empieza a ser ya no normal, sino patológico, ahí es donde tenemos que examinarnos qué miedos son los que están influyendo eso que quiero en ese miedo a estar con otras personas. Entonces ya revisamos si podemos acompañar el violeta de agua, que quiero estar solo, pero si es el miedo a que me hieran o si es el miedo a algo específico, lo podemos acompañar con la esencia floral mímulo. Si es un miedo, por ejemplo, paralizante, tú hay, como hablabas ahorita, hay veces esas emociones, o sea, ese vínculo que tengo con mi mamá está tan roto que me paralizo. O sea, me paralizo, tengo a mi mamá o no tengo a mi mamá, pero estoy paralizada. Entonces ahí podemos manejar una esencia floral eleantemo. Entonces, mímulo, si identificamos bien ese miedo, pero la esencia floral eleantemo es especial para cuando tú no puedes dar el paso, ¿sí? El Entonces yo no, pánico. yo estoy aquí y yo no puedo lanzarme porque tengo un miedo, un pánico que me hieran, tengo un miedo, un pánico porque me lastimaron mi corazón y entonces yo no quiero entregar mi corazón. O mi mamá, por ejemplo, pasa, mi mamá era la sumisa, mi mamá era la que se dejaba pegar, entonces yo nunca me voy a dejar pegar de un hombre. Entonces llega ese momento que no puede tener una relación duradera, larga, sana, porque está con esa información de mamá. En cuanto a la autoestima, también podemos, como dijiste, tu cerato, que maneja el cerato, la confianza, ¿sí? Em, la desvalorización también la maneja el cerato, la falta de confianza en nosotros mismos. Entonces el cerato para este momento en que hay baja autoestima, tanto en el hombre como en la mujer, es muy importante y si se tiene más relación con la madre. Tenemos alerce, hagamos de cuenta que es ese que te empuja, porque a veces nos volvemos tan inseguros porque no tenemos esa confianza de pronto que no cogimos de la mamá, entonces nos cuesta tomar la decisión, nos cuesta dar un paso, entonces alerce nos ayuda a esa capacidad realizadora, a eso de que podemos pues hacer las cosas, también nos sentimos impotentes. Y también tenemos miedo al fracaso, eso es algo muy importante que también lo podemos trabajar con Alerce. Y tenemos pues una esencia floral específica de Well Pharma que se llama esencia floral autoestima. Entonces este tiene pues el Alerce, el Cerato, como que une todas estas esencias florales en uno solo y allí pues nos ayuda mucho para mejorar la autoestima. Súper, súper, sí. Sí, todas estas también son, como tú decías, sí, igual en esto también hay que hacer un diagnóstico terapéutico para saber qué esencia se ajusta más, porque cada caso tiene un tema diferente, ¿no? El tercer punto que es uno de los temas que creo que también es de los que más vemos en la consulta es este trabajo con la feminidad, ¿no? La mujer toma su energía femenina de la mamá. Entonces nosotros acá pasamos como a evaluar un poco cómo tomamos la energía tanto de papá como de mamá, ¿no? O sea, o los niños la energía que van a tomar de esa madre. Cuando nosotros somos pequeños es completamente normal pasar por
esa parte en la cual el niño tiene, pasa por esta parte del Edipo en la cual el niño está enamorado de la mamá o la niña está enamorada del papá. Esto es completamente normal porque pues es, digamos que el primer amor para cada uno, para uno de los hijos. Pero cuando nosotros ya pasamos a esta parte de la adolescencia, aquí hay algo en lo cual se pueden presentar, digamos, a veces desarmonías. ¿Por qué? Porque para que nosotros nos conectemos con nuestra feminidad, lo tenemos que hacer a través de mamá. Lo mismo para los hombres. Los hombres conectarse con su parte masculina lo tienen que hacer con ese papá. Entonces, cuando nosotros dejamos que se prolongue este Edipo, esa es una de las razones por las cuales una mujer no puede tomar por completo su feminidad. ¿Por qué? Porque es la niña que no permite que la mamá se acerque porque todavía se ha prolongado ese Edipo y la única manera de tomar la feminidad es con la mamá. Nosotros hablamos mucho en constelaciones también, en esta parte terapéutica sistémica, que las mujeres solo se pueden hacer mujeres con la mamá y los hombres solo se pueden hacer hombres con el papá. No necesariamente es por el que el Edipo se haya prolongado, también podemos tener algún desorden en el cual la mamá pudo haber fallecido o en los temas también de las separaciones, que de pronto el papá fue el que se quedó con la mamá o en el caso contrario. Entonces esto también eh, permite que no tomemos esa feminidad desde donde nosotros la debemos tomar, que es desde la mamá. La única manera en que nosotros nos conectamos con esa feminidad es a través o de mamá o de otras mujeres, en el caso de que no estuviera presente la mamá, que podría ser la abuela, la tía, bueno. Y esta es la razón por la cual ahora están como tan de moda estos temas de conectarme con la feminidad, de empoderarme, ¿no? Este tema de empoderamiento femenino, cuando nosotros no vemos presente esa figura materna, lo podemos hacer desde, desde otras mujeres que también estén en nuestro sistema familiar. Y esta es la razón por la cual también ahora están como tan de moda este tema de los círculos de mujeres, del empoderamiento femenino, porque la única manera de que nosotros podamos empoderarnos desde lo femenino es desde otra mujer. Entonces acá encontramos algunos desórdenes y es justamente esto de lo que hablamos. Si yo no tomé esa energía femenina de mamá, seguramente la estoy tomando de la parte masculina. De pronto me prolongué en ese Edipo, de pronto lo que hablábamos, la mamá falleció, estuvo ausente, puede ser también por trabajo, y esto lo que hace es que yo adquiera ciertos comportamientos masculinos, ¿no? Y eso no pasa porque dejemos de ser las personas que nos arreglamos, que nos ponemos lindas. No, esto pasa por los comportamientos que yo tengo que son más masculinos. O sea, por ejemplo, esto de perder esa delicadeza, esa dulzura o todas estas características que vienen de la feminidad. Y aquí pues uso también mucho para, lo mismo también pasa en el hombre cuando también tiene eh, todavía ese Edipo prolongado y no ha podido resignificar su parte de su hombría porque no pudo hacerse hombre con ese papá. También crea un desorden que lo podemos trabajar también desde las esencias florales. Y yo aquí recomendaría para esta parte 4 esencias que trabajo mucho, que son el calabacín, que habíamos hablado también para todos estos temas que tienen que ver con el útero, la rosa roja, en el caso de los hombres el banano y el calalí. No sé si tú quieras complementar alguna más, Natalia. Sí, doctora. Hay uno, pues, como un resumen en cuanto a las esencias de lo que tú hablaste, cuando tenemos como esa dificultad con la parte femenina, hablemos de las mujeres, ya hablamos de los hombres, empezamos a tener, o sea, si estamos mal con mamá,
si hay resentimiento, si no hemos perdonado a mamá, si mamá no me ha perdonado a mí, pues tenemos esa parte femenina fracturada, ese vínculo con mamá. ¿M? Entonces, ¿qué pasa? Está la lirio mariposa en ese momento que maneja todo lo que son los conflictos con lo femenino. Puedo ser hombre, o sea, puede ser mujer o puede ser hombre, pero cuando hay continuamente un conflicto con lo femenino, entonces yo lucho a cada ratico con las compañeras mujeres de mi trabajo. Yo lucho con mis tías, yo lucho con mis hermanas, yo lucho con mi mamá. O sea, todo lo que es la rama de la feminidad, si tenemos lucha constante, sea hombre o sea mujer, hay que sanar la parte femenina y allí es el vínculo con mamá. Entonces, una de las esencias florales que nos ayuda muchísimo a sanar esa parte femenina y cuando como que rozo mucho con las mujeres, porque hay veces las mujeres rozamos con todo lo aparte femenino, entonces el lirio mariposa es especial para sanar esa feminidad, esas relaciones a nivel femenino. ¿Mm? También, eh, bueno, voy a hablar de la mujer, de lo femenino, y ahorita hablo de lo que es la masculinidad. Como tú decías, hay veces tenemos información mucho más de lo femenino. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Que ahorita nos tocó a nosotros, como ya ahora todo es 50-50, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos, nosotros llegamos, nosotros tenemos el orden en la casa, pero también tenemos la provisión y bueno. Hay veces la figura materna se va, el papá se va, la pareja se va y nosotros como mujeres tenemos que asumir ese rol masculino. Entonces nos enfocamos tanto en el profesionalismo que es tan chévere, sentirme yo útil, sentirme profesional, sentirme pues con un nivel alto y un prestigio, que nos cuesta tanto llegar a nuestra casa y convertir y amar lo femenino, ¿sí? Entonces, en esa como bivalencia que tenemos en cuanto a lo femenino, a lo masculino y en ese desequilibrio donde nos volvemos tan masculinas que no le damos el abrazo a nuestro hijo, a nuestros hijos, que nuestra pareja ya es todo, usted hizo, usted puso, usted no sé qué, pero nunca un abrazo, nunca como más ese amor fraternal que es el que caracteriza pues a las mujeres, ¿sí? Entonces hay una esencia floral muy buena, que se la recomiendo porque yo también la tomé especialmente para eso, que se llama Cala Lily. Esta esencia floral maneja lo que es el balance sexual y el desequilibrio a nivel femenino y masculino. Tiene muchas cosas porque pues lo que hace es equilibrar ese desequilibrio, perdón, que repetí nuevamente, ese desequilibrio que hay en el hombre y la mujer también para la identidad, por ejemplo, en los adolescentes, sirve muchísimo para que ellos puedan como identificar su sexualidad y demás, pero en este momento en lo que estamos hablando de la energía femenina es especial porque despierta esa feminidad en nosotros, o sea, equilibra ese yin y ese yang que hay veces está desequilibrado en nosotros. Entonces es muy importante porque nos vuelve amorosas, nos vuelve fraternal a las mujeres, como que empieza a equilibrar no tanto ese masculino, sino también volvernos nuevamente femenino. Entonces esa esencia floral es muy, muy buena. Yo les comento, yo pues en mi trabajo y todo, yo súper trabajadora y allí y allá, pero me costaba mucho llegar a mi casa, sentarme con mi hijo, yo te conté a ti que las tareas, que cocinar, que el orden en la casa, me costaba muchísimo eso. Entonces yo me empecé a tomar esta esencia floral. Y eso que uno empieza a tomar las esencias florales y uno no se da cuenta, pues inconscientemente cómo se están generando los cambios. Y un día yo llevaba como un mes tomándome la esencia floral Cala Lili, cuando mi hijo de ahí en ese momento tenía como unos 10 años, me decía, mamá, ¿y tú qué estás tomando? ¿Qué te pasa? Y yo, ¿cómo así? Es que estás tierna, estás más amorosa, estás más cuidadora. Y yo, o sea, yo quedé como que, uy, como que me está haciendo efecto la esencia floral. Entonces, porque ese vínculo a veces lo dejamos a un lado por nuestras responsabilidades. También hay otro que es el higo, que es el miedo a lo femenino.
¿sí? Entonces, hay veces tenemos miedo a lo femenino, no porque estamos en nuestro masculino, estamos pues allá y entonces que me venga la menstruación para mí es durísimo porque tengo tantas responsabilidades y tener que ir al baño a cada ratico y sentir unos cólicos y sentir todo eso. Entonces, allí nos podemos apoyar con Chicory, que nos trae como, nos despierta esa parte femenina y el higo también, porque el higo maneja el miedo a lo femenino. Tengo miedo a ser amorosa, entonces todo el mundo me tiene que ver fuerte, porque yo no puedo bajar la guardia porque me ven la debilidad. Y entonces somos tan duras que el amor lo dejamos a un lado. Y a los hombres les encanta las mujeres que demuestran que son capaces y todo eso, pero también les encanta sentir el amor de las personas, de las parejas, de las mujeres, igual a los hombres. Entonces el higo nos ayuda a ese miedo a la feminidad. También tenemos granada, que es una esencia floral que maneja las mujeres con conflicto de capacidad maternal. Entonces, cuando tenemos un conflicto interno de esa condición femenina, de esa condición maternal, pues lo podemos apoyar con granada. Y Well Pharma tiene una esencia floral, ya si desean, por ejemplo, la fórmula con diferentes flores específicas, que se llama Fem Energy. Entonces, ¿qué tiene esta esencia floral? Como tú comentaste, la rosa roja, aunque creo que ahorita más adelante vamos a hablar más de la sexualidad, ¿sí? Entonces no Sí, entro sí. mucho en ese campo, pero entonces ese nos ayuda en estos momentos, si hay una fórmula pues que ya se quiere, entonces ahí tenemos el Fem Energy. Y en cuanto a la masculinidad, entonces en lo masculino, tú comentabas del banano. El Entonces, el banano. banano, ¿qué pasa? Que cuando ya está el hombre con su machismo, ¿no? Porque pues estamos, o también hay mujeres que son, o sea, hay mujeres también machistas. Entonces, cuando ese machismo está muy marcado, y más que todo en los hombres, pues el banano es especial. El banano nos maneja el ego, nos maneja el orgullo, porque ¿qué lucha? El hombre está trabajando todos los días su ego y su orgullo porque están en una lucha con la mujer, porque nosotros ahora estamos inconscientemente compitiendo con nuestra pareja. Entonces, hay veces herimos el ego de nuestra pareja y allí es donde empieza una lucha. Entonces, el banano es especial para la energía sexual masculina, equilibra el yin y el yang, cuando ese hombre también necesita pues sentirse más masculino, dejar un poquito la inseguridad sexual. ¿Qué pasa? Que el hombre se vuelve machista y celoso también cuando hay inseguridad. ¿Sí? Y esa inseguridad sexual. Entonces el banano va a apoyar, o sea, va a ayudar en esos estados de inseguridad sexual y de machismo. Y está también el Men Energy, que es muy parecido al Fem Energy, es especial para el hombre con diferentes esencias florales, pues que van a ayudar al hombre. Otra esencia floral que podemos apoyar es el girasol, entonces lirio mariposa para Perfecto, todo el sí. aspecto femenino. Y Ujú. girasol para todo el aspecto masculino. Puede ser hombre o puede ser mujer, pero si su lucha es constantemente más con los hombres, pues allí ya tocaremos en otro tema que es el sanar a papá, que ya es un tema que también vamos a traer, que es muy extenso, pero entonces cuando ya mi lucha continua es con mi papá, con mis hermanos, con mis amigos hombres, siempre hay una lucha, entonces allí lo podemos trabajar con el girasol. Sí, perfecto, perfecto. Súper, sí. También habíamos hablado en algún momento de una orquídea, aunque en el tema de las esencias florales, sí es importante que trabajemos siempre comenzando con nuestras esencias de Bach antes de pasar a una orquídea. Pero digamos que en la parte femenina a mí me encanta trabajar con la Venus que te había comentado, la orquídea Venus te conecta con tu feminidad de una manera espectacular. Como lo dices tú, también tuve la oportunidad de usar la Venus y lo que está en la magia que tienen las esencias, ¿no? Como que empezaste a usar la esencia y no es como la aspirina que te tomaste para el dolor de cabeza y sabes que en media hora te pasó el dolor de cabeza, sino que simplemente estás tomando la esencia y hay un momento en el que no sabes cómo se dio ese cambio y la gente lo nota. Entonces,
te sientes más femenina, estás como más conectada, la gente lo nota, te ven diferente, te ven de una manera como más delicada o adquiriendo todas estas características femeninas que, como tú decías, a veces nos olvidamos por el tema laboral, porque estamos en un mundo en el que ahora tenemos que trabajar y tenemos que cumplir y de alguna manera a veces nos conectamos más con esto y olvidamos, como tú decías, esa parte femenina que también es tan importante, ¿no? Bueno, el cuarto punto del que vamos a hablar son los conflictos que solemos tener con nuestros padres. En este caso, pues hablando ya de sanar con mamá, el conflicto que se nos genera con mamá desde que llegamos a este mundo, del conflicto que tuvimos desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia, hace que nosotros tengamos un rechazo a esa mamá. Entonces, ese mismo conflicto que he tenido con mamá, de sentir ese rechazo de todos estos conflictos, de que me sentí juzgada, que me sentí criticada o juzgado también en el caso de los hombres, hace que se genere una situación en la cual rechazo o me molesta esa mamá. Y ese rechazo que yo puedo sentir hacia mamá por todos los conflictos que se generaron desde que éramos pequeños, hace que nosotros generemos una lealtad. Y eso es algo que vemos como muy común, ¿no? De no quiero parecerme a mamá, pero me parezco a ella. O no quiero ser como mamá, no quiero ser como mamá, no quiero buscar un hombre como mamá y termino casada con un hombre igual al que eligió mamá. Entonces, esto se genera por una lealtad familiar que llamamos nosotros en las constelaciones. Todo lo que yo rechazo de mis padres o todo lo que me genera conflicto y rechazo hacia ellos, en este caso, hablando más concretamente de mamá, hace que se repita esa situación. Entonces, si se repite esta situación o esta historia, no podemos llevar nuestra vida de la manera que nosotros queremos hasta que no podamos aceptar esa situación de mamá. Tomar la vida de papá o de mamá, y en este caso de mamá, implica que debe haber una aceptación, aceptación de cómo es esa mamá. Como fue esa mamá, fue exactamente perfecto y es como tenía que suceder. Pero mientras yo siga rechazando, mientras yo siga generando conflictos, mientras siga siendo molesto la mamá que elegí, voy a seguir repitiendo o generando una lealtad hacia ella que va a generar repetición de la historia. Y aquí para esto sí suelo elegir esencias que nos ayuden a soltar, ¿no? Como no a romper el vínculo, porque nosotros lo que hacemos en las esencias cuando estamos trabajando a mamá o a papá no es romper el vínculo. Nosotros lo que hacemos es generar un cambio en esa relación. Y en ese cambio, en este caso, cuando yo estoy trabajando desde una lealtad familiar que tengo con mamá, me gusta trabajar con esencias que me ayuden como a soltar eso, a dejar eso en el pasado. Y entonces aquí me gusta trabajar mucho con estas dos esencias que trabajan en los conflictos que tienen que ver con lo hereditario, que sería la madreselva y el brote de castaño. Y también el algodón, porque de alguna manera ese rechazo que yo tengo con mamá en ese momento también se está dando es por una situación de una desnutrición afectiva, como hablábamos, ¿no? Y en este caso, pues tal vez la que trabajaría sería también el algodón, es la que te ayuda como a sopesar de alguna manera esa falta de afecto que sentí de mamá y que es la que me hace de alguna manera rechazarla. Yo no sé si tú para este conflicto usas otra esencia, Natalia, o si estas son las que usamos como más comunes. Pues doctora, sí, está como las que tú dijiste, pues son las que se trabajan. ¿Qué podemos revisar también? En estos casos, cuando hay conflicto con mamá y con el lado maternal y hay una lucha constante, pues es importante trabajar la esencia floral chicory o achicoria.
esta esencia floral, ¿qué pasa? Maneja esos estados o esos vínculos asfixiados, o sea, que se asfixia. O sea, esa mamá que protege y asfixia como una gallina. Entonces el pollito, que son los hijos, quieren salir y quieren respirar, pero la mamá los protege y los asfixia. Entonces empieza una lucha continua con mamá, porque es que mamá no me deja salir, dependo de mamá, no puedo salir, no puedo desarrollar mi vida porque mi mamá no me suelta. Entonces eso es importante porque recordemos que el chicory o achicoria maneja toda la dependencia, todos los apegos. Entonces ahí hay que trabajar todos los aspectos. Primero la mamá, que tiene que soltar a su hija o a su hijo, porque ellos tienen que hacer su vida, ellos también se deben casar, se pueden divertir, pero hay veces uno encuentra hijos, hijas, y me voy porque mi mamá ya, y no importa la edad, entonces, porque está ese vínculo de que yo no puedo soltar a mi mamá, yo no puedo dejar a mi mamá. Entonces la chicory y la chicoria nos van a ayudar en ese aspecto. Y está la hija o el hijo sobreprotector. Entonces se intercambian los papeles, ¿no? Y allí entra mucho a trabajar el chicory, porque entonces el hijo se vuelve mamá y la mamá se vuelve hijo. Entonces el hijo es el que está cuidando a la mamá, el que, o sea, se invierten los papeles y entonces allí no se identifican las cosas. Por ejemplo, también a mí me ha pasado mucho ahora, pues por la cuestión del COVID, he tenido muchas personas que han ido a terapia floral por muerte de mamá. Y ha sido algo tremendo porque, ¿qué pasa? La mamá se muere y allí lo podemos trabajar, lo que es la figura materna deteriorada, ausente o muerta con el lirio mariposa. Es importante. Pero ¿qué pasa? O que yo he identificado en las terapias florales con las personas, que cuando muere mamá, pues es muy duro porque mamá murió. Pero inconscientemente yo busco reemplazar, inconscientemente, porque mamá no tiene reemplazo, pero busco como esa figura en mi familia, en algún tío, en algún familiar. Entonces, como mamá me sobreprotegía y mamá me lavaba la ropa y mamá me hacía la comida, y si se va mamá no tengo nadie, pero llega alguien y hace el mismo papel de mamá, yo lo adopto. Sí, yo cojo ese como mi mamá inconscientemente, sin decir que no, estoy reemplazando a mi mamá, no, la mamá es irreemplazable, pero eso pues ha pasado y lo he visto. Entonces, ese chicoria nos va a ayudar, y ese lirio mariposa, a no tener otra dependencia, si no está mamá, tener otra dependencia con otras personas. ¿Mm? También está, bueno, lirio mariposa para madres castigadoras. Entonces a mí me castigaron, pero pues yo también castigo a mis hijos de la misma forma. Entonces el lirio mariposa trabaja eso, niños o niños no deseados por parte de la madre, y el lirio mariposa sana la relación de madre e hijo. Y el calabacín, que tú comentaste, equilibra también los aspectos del hijo con la madre. Entonces calabacín y lirio mariposa, cuando como que se intercambian esos papeles de mamá e hijo, nos ayuda bastante. Cuando tú dices esta información que se hereda, pues es importantísimo porque yo heredé la información de mi mamá. Estoy hablando, por ejemplo, hablemos de lo que es la centaura, ¿sí? Que es Ujú. esa mujer, esa mamá que fue bajo la cabeza, que el papá le fue infiel, que se dejaba castigar, y llega la hija y dice, yo nunca voy a ser como mi mamá, nunca lo voy a hacer. Y es que si yo tengo un hombre que viene y hace lo mismo que le hicieron a mi mamá, yo me vuelvo no sé qué, pero inconscientemente lo hace. De pronto no de la misma forma que baja la cabeza, pero sí con otras acciones. ¿Mm? Entonces allí, como tú dijiste, importantísimo, en esos casos que tenemos una información que heredamos de mamá, decimos yo nunca por lo mismo que mi papá, mi mamá pasó, pero lo pasamos. Importante trabajar esas dos esencias que tú mencionas, que es la madre selva, que va al pasado, ¿m? Y el brote de Brote de castaño, que es el castaño. que repite esos acontecimientos. Hablamos también las dos que también trabaja madre selva y brote de castaño, esas enfermedades hereditarias. Entonces, esa enfermedad que yo, ese cáncer de seno, ese cáncer de útero, ese cáncer de estómago que se hereda porque hay allí herencia de mi familia, lo podemos trabajar con madre selva y brote de castaño, sea emocionalmente afectivo o sea por enfermedad. Perfecto. Y ahora, bueno, entonces iríamos con el quinto punto, que es el tema del ser exitoso.
O sea, cuando llega ese paciente a nuestra consulta y nos cuenta lo difícil que siente ser exitoso. Y ser exitoso también tiene que ver con mamá. Si no me siento exitoso en ninguna área de mi vida, que por lo general sucede así, no soy exitoso en lo laboral, no soy exitoso en mis temas de pareja, no soy exitoso en el ámbito social en el que me desenvuelvo, tiene que ver con mamá. ¿Por qué tiene que ver con mamá? Y aquí la explicación es muy sencilla. El éxito más grande que tiene una persona es el éxito de haber llegado a la vida. ¿Y cómo llegamos a la vida? Gracias a un evento exitoso que tuvo mamá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el éxito que consiguió mamá llevando a término, terminando ese embarazo a pesar de las dificultades que pudo tener, emocionales, físicas o de cualquier índole, de no haberse sentido acompañada, de no haber tenido ese apoyo y sin embargo haber llegado al final de ese embarazo es el evento más exitoso que he tenido en mi vida. Entonces, cuando yo me vinculo con mamá desde no sentirme exitoso en ningún área, quiere decir que de alguna manera hubo una desvalorización a eso que recibí de la mamá que fue la vida, lo más importante que nosotros tenemos. Entonces, mm, entonces esto hace que me desvincule desde mi parte laboral, desde mi parte de los temas que tengo con pareja, hasta que puedo de alguna manera como abrir esa conciencia, entender que todos los eventos que he pasado a lo largo de mi vida, porque ser exitoso no necesariamente pasa por un tema que sea económico, ¿no? Ser exitoso implica que tuve muchos logros, o sea, terminé un jardín infantil, terminé una primaria, una secundaria, de pronto no estudié, pero tengo un negocio, eh, llegué a la vida y seguí y continué esa vida de una manera exitosa, pero cuando lo veo desde el señalamiento, desde no entender los éxitos que he ido acumulando a lo largo de mi vida, me desvinculo también de esa relación que tengo con mamá. Entonces, en esto es bueno hacer un ejercicio y esto también lo trabajo mucho en constelación cuando estamos trabajando con mamá, el hecho de ser exitoso y es ponerte a tu mamá desde el éxito que he logrado hasta donde he llegado, ¿sí? Cuando tú logras leer eso en el cuerpo, te conectas nuevamente con la vida, porque el éxito básicamente viene de eso, de conectarme con la vida que recibí de mamá. Si tengo algún conflicto en ese sentido, lo que yo suelo formular aquí también es, pues también vuelvo a trabajar con esta parte de la madre selva, el calabacín nuevamente, porque tal vez no he tenido ese vínculo en el cual me he sentido exitoso con esa relación que tuve con mamá desde que estuve en el útero. También trabajo con el sauce, la chicoria, y bueno, y básicamente son esas. Yo no sé si tú quieres añadir alguna, Natalia. Bueno, doctora, yo pues tengo, por ejemplo, una esencia floral muy especial que se trabaja mucho para el éxito. Bueno, voy a hablar unas de Bach primero y después de segunda generación. Por ejemplo, el clematis es una esencia floral que no se enraiza. Entonces, cuando hay cosas que como que trabajamos, hay veces demasiado, ¿no? Y decimos, yo trabajo, yo hago esto, pero entonces yo no veo que las cosas se enraizan, yo no veo como el resultado de mi trabajo. Entonces la esencia floral en esos aspectos, clematis es una esencia floral que enraiza todo. Cuando como que no podemos dar el paso o que no vemos o vemos que las cosas están estancados, clematis es esa esencia floral que mueve todo, o sea, mueve todo, trae el éxito, la prosperidad, o sea, hace que arranque, es ese motor que se prende y hace que arranque ese éxito. También el aseo, si hablamos pues, digamos, del éxito, porque el aseo maneja la carencia afectiva. Entonces, cuando yo no tengo una carencia afectiva de mi mamá, yo me siento
desvalorizada porque no tengo el amor de mi mamá. Entonces, inconscientemente tenemos una carencia afectiva y el acebo o holly es una esencia floral que maneja mucho esa carencia afectiva. El sentimiento de desconfianza también lo maneja el holly o el acebo. Y esto, esa desvinculación de mi mamá, ¿sí? Porque no me siento exitosa, entonces trae un bloqueo, ¿no? Trae un bloqueo en toda nuestra vida, en nuestras finanzas, como tú decías, no solo en la parte de dinero, sino como yo me siento, mis proyectos. Entonces el aseo también va a traer, va a manejar todos los bloqueos emocionales y los obsesivos. También se trabaja cuando hay conflicto en la unión familiar y cuando hay inseguridad del ser amado. Otra esencia floral que también podemos trabajar para el éxito es el sauce, ¿sí? O el willow. ¿Por qué? Porque es desvaloriza el éxito. O sea, el sauce siempre va a desvalorizar el éxito. Entonces, esas personalidades que dicen, no, eso a mí me va a ir mal, yo para qué hago esto, yo para qué emprendo, si yo sé muy bien que no me va a ir bien. Pues con el sauce podemos trabajar esa desvalorización del éxito y ese resentimiento. Entonces, no, es que mi mamá, ella no salió adelante, ella no hizo nada por mí, ella no me dio buen estudio. Entonces, hay veces cuando no tenemos ese vínculo de amor y de perdón hacia la madre, entonces se empieza a bloquear toda la parte del éxito. Entonces, el sauce también nos ayuda para esos resentimientos. Y hay una esencia floral que también podemos trabajar, bueno, hay dos, ya de segunda generación. Bueno, esta es superación personal, que es de Welfarba. Esa es una fórmula que tiene pues diferentes esencias florales que nos van a ayudar pues a este desarrollo personal. Tiene alerce para lanzarnos a hacer las cosas, cerato para la autoestima, clematis para enraizarnos, botón de oro para la inseguridad, y hay una esencia floral que también la tiene esta fórmula, que es cardo santo amarillo. Esa es espectacular. Los que conocen de las flores de transformar de Costa Rica, pueden identificar esta flor. Esta flor es especial para la carencia y miedo al futuro, a mi parte económica, a mis vínculos profesionales. Entonces maneja ese miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar, miedo a la carencia afectiva, pero también miedo a la carencia económica. Entonces este cardo santo amarillo es espectacular para trabajar el éxito. Súper, súper. Ahora vamos a hablar el tema, nuestros temas de sobrepeso. El tema del sobrepeso o básicamente el tema de mi comodidad o mi incomodidad con mi cuerpo. Y yo creo que también este es de los que más se relaciona con la mamá, porque la incomodidad que yo siento con mi cuerpo, básicamente es la incomodidad que yo siento con la madre que tengo. Sí, hablábamos antes con Natalia de cómo nos vinculamos o cómo este vínculo está tan relacionado con la mamá y se puede relacionar de dos maneras. Yo puedo ser la persona que come en exceso. Entonces, cuando estoy haciendo esto de comer en exceso y de pronto tengo un sobrepeso, em, lo que estoy pidiendo cuando estoy haciendo esto es, necesito una mamá, entonces la busco en la comida. O también está el tema de la protección, de me protejo de esas mamás de las que tú hablabas hace un rato, de esa mamá que es sobreprotectora, la mamá gallina, ¿no? Que hablamos que cuida a sus hijos y que no los deja salir al mundo a enfrentar. Entonces, son las mamás que viven con sus hijos y los hijos todavía ya tienen 60, 70 años y quieren todavía protegerlos y no les permiten salir a buscar mundo. Entonces, esto hace también que nosotros en todos estos conflictos que tenemos de nuestro cuerpo, de esta incomodidad con nuestro cuerpo, cuando yo estoy diciendo la frase me siento incómoda con mi cuerpo, lo que realmente estoy diciendo es me siento incómoda con la madre que tengo, ¿sí? Entonces, cuando identificamos estos temas de no sentirme feliz con ese cuerpo que tengo, claramente hay un tema que tenemos que trabajar con mamá. O sea, estoy en desacuerdo con algo que tiene mamá, hace que se identifique
o que se represente toda esta desidentificación con el cuerpo que yo tengo. Me siento incómoda con mi cuerpo, siempre va a ser me siento incómoda con la mamá que tengo. Y por ende, si estoy incómoda con el cuerpo que tengo, también vemos que los temas de enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, los temas de salud, lo que tú estabas comentando ahora que hablábamos de esos temas en los cuales tengo algún tema de un cáncer que seguramente si lo tengo yo, lo tenía mamá o lo tenía abuela, todo esto está identificado con la relación materna que tenemos. Entonces, cuando yo estoy con un paciente que llega con un tema físico, claramente voy a trabajar también algo o algún vínculo que se rompió ahí con mamá. ¿Por qué? Porque la incomodidad con mamá hace que se refleje en mi cuerpo. Y yo diría que casi en el 90% de los temas que veo, y sobre todo de enfermedades autoinmunes, aquí pasamos a trabajar básicamente con todos los temas que hay con mamá. ¿Sí? Si me siento incómoda con mamá, si no siento una comodidad con mi cuerpo, claramente voy a trabajar con la mamá, que suele ser por ese lado. Yo aquí pues también revisaría un poco, aparte de lo que trabajamos del lirio mariposa, como habíamos hablado, que es una de las esencias que más usamos para trabajar con mamá, trabajaría pues un poco también el tema de la ansiedad, de querer buscar en la comida a esa mamá que siento que no tengo o que me hizo falta, o de la cual sentí algún rechazo. Trabajo también pues los temas hereditarios, hablando justo de este tema del cáncer de seno, que puede estar desarrollando eso en base a lo que vi de mamá o de la misma abuela. Entonces ahí trabajaría con madreselva y con brote de castaño. El centaura también me gusta, creo que es apropiado. El cerato también lo trabajaría para este tipo de temas. El alerce y el aseo, que es como para temas de amor propio, ¿no? Que no sé si alguna otra esencia sientes que podría servirnos acá, Natalia. Pues doctora, y cuando tú hablas de ansiedad por comer, porque no me siento a gusto con mamá, hay dos tipos de ansiedad. Entonces hay que identificar el tipo de ansiedad de las personas, porque no toda la ansiedad siempre se maneja de igual forma. O sea, todos somos seres totalmente diferentes y manejamos diferentes emociones y diferentes tipos de ansiedad. Digamos que aquí en esta ansiedad que decimos que tengo ansiedad porque no me siento a gusto con mamá, entonces empiezo a comer y me siento ansiosa. Y el otro es, tengo ansiedad por comer porque necesito una mamá. Entonces, cuando hablamos de no me siento a gusto con la mamá, podemos trabajar un chicory, ¿sí? Porque estamos trabajando un aspecto de mamá, porque es que mi mamá me sobreprotege, no me gusta cómo es mi mamá, de pronto rechazo esa parte materna de mi mamá o me chocan cosas de mi mamá. Entonces, el chicory lo podríamos trabajar allí cuando no nos sentimos a gustos con nuestra mamá. Pero lo podemos acompañar con la ceracífera, que la ceracífera y la agrimonia son dos esencias florales que se trabajan mucho en los trastornos alimenticios. Entonces, cuando es que no me siento a gusto con mi mamá, chicory con ceracífera, porque recordemos que la cífera maneja los impulsos autodestructivos, arrebatos de cólera, aspectos impulsivos y obsesivos. La ceracífera maneja la anorexia y la bulimia. Entonces, eso cuando pues yo no estoy bien con mi mamá, no tengo inconscientemente, no estoy aceptando mi cuerpo y es donde empieza las alteraciones, trastornos alimenticios con anorexia y bulimia. Entonces la ceracífera nos va a trabajar esa parte y también las vivencias de abandono y desamparo. Entonces allí lo apoyamos con la ceracífera maneja todos los miedos al descontrol. Entonces yo siento miedo a comer y a comer y empieza esa ansiedad de estar comiendo porque quiero llenar esa ausencia de mamá o porque tengo rabia con mamá y necesito pues alimentarme y tener esa ansiedad.
Y la agrimonia, recordemos que maneja todo lo que es la angustia, la ansiedad, la depresión, el llanto que podemos contener y el que no podemos contener. Las fantasías de suicidio, porque también cuando nosotros tenemos, se rompe ese vínculo con mamá, no nos amamos como hombres o como mujeres. Entonces también tenemos como esa fantasía del suicidio. Entonces, el chico nos va a ayudar a ese amor, porque el chico, recordemos que es esa víctima. No, si tú te vas, yo me corto las venas, yo no puedo vivir contigo, yo no puedo vivir sin ti. Eso es un chicory total. Entonces, con agrimonia podemos trabajar esas fantasías de suicidio. Temen también a ser rechazados y también se tragan sus emociones. Entonces, cuando la agrimonia, que se traga las cosas porque no puede expresar, pues inconscientemente estamos en ansiedad, estamos tragando porque estamos tratando de llenar ese vacío, esa ansiedad, ese miedo de no poder expresar las cosas. Cuando ya hablamos, esa es cuando no me siento a gusto con la mamá. Cuando decimos, no me siento, estoy necesitando una mamá. ¿Sí? Entonces ya cambiamos, trabajamos Seracífera, Grimonia, pero aquí trabajamos no la chicori, o también la podemos trabajar con chicori, pero aquí trabajamos más el castaño rojo. El castaño rojo representa mamá, o sea, el castaño rojo siempre representa esa figura materna. Entonces, cuando es eso, cuando necesito una protección de mamá, entonces podemos trabajar las esencias que ya repetí, que ya comenté, más el castaño rojo. ¿Listo? Y Well Pharma tiene unas fórmulas específicas, por ejemplo, tenemos la esencia floral sin ansiedad. Entonces es una fórmula que tiene seracífera, tiene impaciencia, maneja toda la agrimonia, el brezo, que es cuando queremos comer y comer y comer. También hay otra que se llama esencia floral peso. Esta pues también maneja a la agrimonia, que por ejemplo en los procesos de bajar de peso y de control de peso, recordemos que la agrimonia elimina los líquidos y la grasa y la ansiedad. Entonces, para procesos de adelgazar o trastornos alimenticios es muy bueno. También trabaja lo que es la mostaza, que maneja las alteraciones de peso, impaciencia cuando tenemos el consumo de azúcar y queremos comer y comer, comer. Y genciana para los regímenes de adelgazamiento, porque nos ayudan a seguir con el control de peso, a seguir nuestros hábitos alimenticios sanos, entonces nos van a ayudar. Hay una esencia floral muy buena también para estos aspectos de culpa, porque cuando yo como y tengo ansiedad, me echo la culpa. Entonces, la esencia floral ave del paraíso de segunda generación es especial para eso, para ese sentimiento de culpa, ¿sí? Que siento. Y esa sería mi doctora. Entonces podemos seguir. De pronto para la culpa también podríamos usar ahí el pino, ¿cierto? Que Sí, también es maravillosa para esto. el Y pino. bueno, y ya para terminar, creo que el último punto que también es pues igual de importante y de pronto este es tal vez de alguno de los puntos en los cuales siempre vas a ver o siempre que estás trabajando esto y suelo trabajarlo también en la práctica profesional y es el tema del abuso, ¿no? Todos los temas que generan apatía sexual, cuando ya estás en un tema de relaciones, cuando tienes un tema de frigidez, cuando tienes un tema de fingir orgasmos, todo este tipo de situaciones vienen vinculadas con un tema de abuso que también está relacionado con la mamá. Cuando yo tengo un paciente, una chica que seguramente llega a mi consulta porque la mamá la ha llevado por un tema de abuso y que es uno de los temas que a veces es más complicado de trabajar, pero que cuando tú lo trabajas ves un cambio maravilloso y es porque eh, el tema del abuso vincula con la muerte, ¿sí? O sea, por lo general una persona que tiene un abuso está vinculado con esta parte y entonces también es una persona que no está tomando la vida. No estoy tomando la vida como la debo tomar, ¿no? Con todo, con esa fuerza que viene añadida. Entonces nosotros aquí pasamos a revisar cuando esa niña fue abusada, seguramente voy a pedir a la mamá también que se revise este punto, porque por lo general los temas de abuso vienen como un tema también desde la parte de constelación, nosotros le llamamos a eso lealtad más que hereditario. O sea, lo trabajamos desde la esencia floral como si fuera un tema hereditario, pero es un tema de lealtad familiar. ¿Y por qué es tan importante trabajar este tema
para que nuestra sexualidad se lleve de una manera diferente y satisfactoria, ¿no? Si yo veo que hay una apatía sexual, debo revisar en ese paciente si hubo un tema de abuso. Y muchos de los abusos, cuando los estamos revisando en nuestros pacientes, son abusos que no recordamos, que nuestros pacientes no lo recuerdan. Entonces, aquí es donde hago un trabajo terapéutico un poco más profundo para revisar si ese abuso se dio cuando esa persona era muy pequeña, cuando era un niño. Entonces, aquí empezamos a revisar esto y esto de alguna manera va a cambiar la sexualidad que estamos llevando de una manera diferente o que pensamos que es normal, pero pues no es normal que haya una apatía sexual, no es normal que haya una frigidez, no es normal que tengamos un tema en el cual tengamos que fingir un orgasmo. Y entonces aquí yo reviso mucho cuando estoy trabajando con las esencias, me gusta trabajar con el hibisco. El hibisco nos ayuda un poco con esta parte de la apatía sexual, ¿no? El pink monkey flower, que también es una esencia que nos ayuda mucho. Y la rosa roja, la alerce para el tema de la frigidez y un poco como la rosa silvestre. No sé si tú quieras incluir alguna más. Pues bueno, tema en este aspecto de la sexualidad, a mí me parece siempre un tema que pues hay que profundizar bastante, que hay que sanar mucho, que los hombres pues realmente siempre son sexuales, o sea, ellos normalmente están en su sexualidad activa, pero las mujeres no tenemos esa misma sexualidad activa, que sí viene el deseo sexual, el orgasmo, pero no es tan marcado como en los hombres. ¿M? Entonces, aquí digamos que si manejamos el abuso sexual que puede pasar tanto en el hombre como en la mujer y no solo un abuso lógico, pues podríamos revisar varias esencias florales. ¿Qué pasa normalmente en estos, ay, ya, en estos pacientes que se sienten culpables? Sí, esos pacientes normalmente dicen, no, si yo no hubiera hecho, si yo hubiera gritado, si yo le hubiera hecho a mi mamá cuando yo era pequeño, ¿no? Porque muchos en las terapias se ve mucho eso. Entonces, aquí es muy importante el pino, porque el pino nos va a trabajar esa culpabilidad que si yo no lo hubiera permitido, si yo hubiera sido más fuerte, ¿sí? Entonces el pino maneja el sentimiento de culpa, maneja esa culpa porque yo no impedí, eso afecta nuestras relaciones en el presente, esas relaciones con nuestra pareja, esas relaciones con las personas, esas relaciones profesionales frustrantes, los matrimonios desastrosos, mi relación sexual que está mal. Entonces, tenemos que empezar a perdonar y tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y la esencia floral pino es una esencia que nos ayuda en ese aspecto. También nos ayuda el pino a miedo a ser castigados. Entonces, o yo necesito ser castigada porque, o castigado porque yo permití esto. Entonces, igual cuando hay abortos, ¿no? Yo he tenido personas que me dicen, no, es que yo merezco esta vida que estoy teniendo. Yo merezco que me vaya mal porque yo aborté, porque yo permití el abuso sexual y yo lo merezco. Entonces ahí es ese perdón propio que nos trae el pino y el sentimiento del no perdón y las deudas afectivas. Entonces, como tú decías, hay deudas o herencias afectivas. Entonces, tenemos una deuda. Entonces, no, yo merezco esto porque es que yo merezco y porque tengo una deuda con esta persona. Porque si yo no lo hubiera hecho, no hubiera pasado esto o lo otro. Lo que tú decías del hibiscus, o sea, para mí el hibiscus es una esencia floral espectacular porque trabaja el desinterés sexual, maneja todo lo que son las relaciones íntimas y eso que nos cuesta conectarnos con el goce, con la sexualidad, con la respuesta sexual y con el orgasmo. Entonces, por ejemplo, si hablamos en la parte femenina, en la mujer, es muy difícil, hay veces que la mujer llegue a ese tipo de orgasmo
de ese goce, hay veces rapidito, ¿no? Y con tanto que hacemos que estamos solo masculinos en nuestra parte profesional, porque no en nuestra parte sexual, entonces, claro, estamos cansados todo el día trabajando y llegamos en la noche y bueno, y el esposo, bueno, mi amor, venga, y uno, ay, no, tan cansado que estoy. Entonces, el hibiscus nos ayuda a tener ese interés sexual, esa otra vez como conectarnos con nuestra sensualidad, trabaja mucho lo que es la frigidez, cuando no tenemos esa capacidad del erotismo, cuando no tenemos esa capacidad de los juegos eróticos, de entonces yo quiero salir con una mallita, uno dice, uy, no, qué oso yo salir con mallita y pararme frente a mi esposo, mi pareja, porque mis gordos, entonces ahí es donde tenemos que amarnos ya con el vínculo de mamá, ¿sí? Puede ser gorda, yo puedo ser gordísima, pero me puedo poner una faja, una malla. Me puedo poner una malla y puedo mostrar mi cuerpo, pero ahí es donde el vínculo con la mamá y veces está tan mal que decimos, no, o venga mi relación sexual con mi pareja y apago la luz porque no quiero que mi pareja vea mi cuerpo. Entonces allí podemos apoyarnos con la rosa rosa, con la rosa roja, Ajá. que nos ayuda a esa sensualidad, a sentirnos sensuales, a sentirnos atractivos. Con el hibiscus, sí, las que podemos manejar. Allí es el olmo de flores de Bach. El olmo trabaja el desinterés sexual. Entonces, cuando ay, yo tengo un desinterés sexual porque estoy muy cansada, entonces el olmo. El alerce también trabaja lo que es la frigidez. Tú nombraste la rosa silvestre. ¿Qué hace la rosa silvestre en la parte de sexualidad? Maneja la falta de líbido y la capacidad de seducción. Entonces, estas flores son espectaculares. También la rosa roja que conecta con nuestra sensualidad y tú nombrabas de Pink Monkey Flower, ese trabaja específicamente el miedo a la sexualidad. Entonces yo tengo miedo a la sexualidad, miedo a estar con mi pareja y la estrella de Belén también es importante aquí porque nos va a manejar esos traumas, ¿no? Los Entonces, traumas, sí, eso, perfecto. sí, los traumas los tenemos que trabajar. Hay dos flores específicas que a mí me gusta mucho trabajar para los traumas, que ya sabemos que la estrella de Belén, que es una flor que Sí, nos maneja todo tipo de traumas, que es cuando ok. yo tengo un acontecimiento y me parte mi vida en dos, que por ejemplo aquí trabajamos el abuso, pero también la bromelia sin flor, que es de segunda generación. Esta bromelia sin flor trabaja los resentimientos profundos y la liberación del dolor ligado a los traumas sufridos. Entonces, cuando yo tengo un trauma muy fuerte, un trauma muy interno que sufrí, entonces, tanto físico como, entonces esta esencia floral nos va a ayudar a las ataduras del pasado. También otra esencia floral que es muy buena es el cannabis. En esencia floral y en todo sentido el cannabis es muy bueno. Para la parte sexual es espectacular. Y también o el Pharma tiene dos esencias específicas para la parte sexual, que es Fem Energy, que es una esencia floral que maneja flores de Bach, como las que hablamos, sol, malerce, rosa silvestre, rosa roja y hibiscus, y también el sana corazón. Esta fórmula sana corazón es específico porque hay que sanar. Entonces, Fem Energy nos despierta la sensualidad, entonces uno también una noche de pasión con su malla espectacular, que esa es la tarea que tienen muchas acá, cuando, las que tienen están dormidas sexualmente, la tarea es la malla. Ay, los hombres dirán, uy, ojalá que mi esposa esté escuchando esta charla. Entonces, esta esencia floral, uno se la puede aplicar también en el cuerpo y entonces tiene la esencia floral y también tiene olor, entonces es muy rico porque también ese olor activa las feromonas, el Feminary también se puede tomar, entonces es una esencia que me va a activar la parte de energía femenina, la parte sexual, pero entonces me va a equilibrar pues esos aspectos. Y la esencia floral que tiene bromelia sin flor, tiene estrella de Belén, diferentes esencias florales que van a manejar ese trauma específico de ese trauma por abuso físico, por abuso psicológico y demás. Entonces, digamos, estas esencias florales serían las que podríamos trabajar en este aspecto. Súper, bueno, y básicamente era eso. Por ahí estaba viendo que alguien nos estaba preguntando sobre las esencias que tal vez nos pueden ayudar con esta parte de la menopausia, ¿no?
Yo para el tema de menopausia uso mucho el Alerce. El Alerce que nos ayuda de pronto como a devolver esa autoconfianza. Me gusta también usar para el tema de menopausia el olivo, que nos ayuda como a restablecer esa energía nuevamente si la mujer está deprimida, también la genciana que nos devuelve como el gusto por la vida, pero también igual en esto me enfoco en lo que está sintiendo en ese momento esa mujer, porque como hablamos, ¿no? Hay que revisar como los síntomas específicos que están, porque una menopausia también desde el lado de lo que yo proyecto, lo que recibí de la energía femenina de mi madre, de si fue una etapa que para mi mamá fue difícil, entonces lo voy a ver de la misma manera, o si las mujeres con las que me he estado relacionando siempre me hablan de esta como una etapa de casi de decaimiento, ¿no? Entonces, depende del síntoma que me está refiriendo la persona, voy a formular una esencia a otra, pero pues me gusta mucho el olivo y el alerce para temas de menopausia. Y bueno, pues básicamente eso fue todo Ay, lo... espérate, yo ahí hago unas ¿Quieres? anotaciones. Sí, en menopausia es súper importante diferentes aspectos que podemos trabajar con esencias florales. Recordemos que en etapa de menopausia se hace un stand-by en toda pues, lo que es la menstruación. Diferentes aspectos que se trabajan en la mujer, como son los sofocos. Los menopáusicos son muy constantes en las mujeres, digamos que es que se acuestan y en la noche se levantan súper empapadas de la cara, el cuello, el pecho, por esos sofocos. Entonces, hay dos esencias específicas que yo las he trabajado muy bien a nivel menopáusico y que es el acebo más verbena. O sea, lo que es el aseo, el aseo y la verbena manejan lo hiper, ¿no? Entonces el aseo nos va a manejar esa con la verbena específicamente excelente para los sofocos menopáusicos. Es muy buena. También cómo se representan las alteraciones ginecológicas y también aparecen flujos vaginales, resequedad vaginal, porque también eso disminuye pues lo que es todo lo que es eh, ay, ahora sí, la humedad vaginal y demás disminuye cuando se está en estados de menopausia. Entonces el pino, por ejemplo, es una esencia floral que maneja las alteraciones ginecológicas, los flujos vaginales y la sequedad vaginal. Eso lo trabaja el pino en patrón transpersonal. También podemos trabajar la mostaza, que la mostaza es una esencia floral líder en lo que es de seccional, menopausias, amenorreas, dismenorreas. Cuando estamos trabajando con menopausia, no puede faltar. Y el chicory, como sabemos, el chicory es femenino, el chicory es ginecológico, entonces maneja los desapegos y los trastornos ginecológicos. Y pues Estrella de Belén también lo podríamos ahí como meter, como porque es un trauma también para las mujeres esto. No es solo llegar a esta etapa que ya no soy fértil y demás, sino porque vienen muchos cambios y cambiar ese estado de que hoy ya estoy como madurando, como que ya entro a otra etapa, es duro. Entonces, también lo podríamos apoyar. Por ejemplo, hay una esencia floral que se llama salvia, que nos ayuda en todas esas etapas que tenemos, ¿sí? En adolescentes lo podemos trabajar, pero en esa etapa, en menopausia, es muy buena porque nos ayuda junto con el nogal aceptar esos cambios que mi cuerpo, que mis emociones, que todo yo, o sea, que toda mujer está pues pasando por esos momentos. Well Pharma tiene una esencia floral especial que se llama la esencia floral femenina. Entonces, esa esencia floral pues tiene el recuento pues de esas esencias que acabé de nombrar, también en spray y en gotas y trabaja pues también esos estados de menopausia. Entonces, pues por mi parte, doctora, ya terminé, ya pues ya cerramos, tenemos algo especial para ustedes, una actividad especial para vincularnos a nivel de constelación familiar que la doctora Brigitte nos va a dirigir, porque pues no solo fue la intención de venir a escuchar esta charla y demás, sino que nuestra intención junto con la doctora Brigitte es poder tocar los corazones, es poder llegar a mirar qué debemos sanar de mamá. Entonces, pues doctora, ya la dejo
para que usted pueda hacer el cierre con ese espacio que tenemos especial para las personas que se pudieron conectar en esta noche. Bueno, te No sé, agradezco. perdóname, doctora, no sé si antes de empezar, de terminar con nuestra actividad y con nuestro cierre, si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda, porque recuerden pues que tenemos un espacio de preguntas antes del cierre que tenemos con la doctora Brigitte. Entonces me gustaría saber si tienen alguna pregunta, lo puedan escribir en el chat y ahí podemos empezar a responder las preguntas. Creo que no. Bueno,